cómo pasé toda mi vida y nunca toqué ningún dinero. Don Macario tiene 70 años exactos y vive en un rancho de Oaxaca llamado Piedra Blanca. El nombre es mentira, porque no hay piedras blancas, solo tierra roja y monte seco. Su esposa Felipa murió hace 9 años de una enfermedad que nadie supo nombrar. Sus 3 hijos desaparecieron en distintas direcciones y nunca regresaron. El día comienza cuando los gallos dejan de cantar. Don Macario despierta en un petate raído que huele a décadas de sudor y polvo. No tiene colchón, nunca lo tuvo. El jacal es de adobe, agrietado con techo de lámina oxidada, que gotea cuando llueve. Prende el fogón con ramas secas, hierve agua en una lata abollada y echa café molido que le regaló su compadre hace 3 semanas. El azúcar es un lujo que olvidó hace años. Afuera hay un encino viejo donde se sienta cada mañana. Desde ahí se ve el valle completo. No pasa nadie. El camino que subía al rancho desapareció bajo el monte. Hace tanto tiempo que ya ni los perros lo recuerdan. Don Macario es el último habitante de Piedra Blanca. Los demás se fueron o se murieron. Él se quedó porque no tiene a dónde ir. El último visitante fue el hijo del comisariado ejidal. Hace 8 meses subió montado en una mula para avisar que necesitaban firmar unos papeles del gobierno. Don Macario puso su huella digital porque nunca aprendió a escribir su nombre. El muchacho no preguntó cómo estaba, no ofreció ayuda. Dio el recado, tomó la huella y se fue sin mirar atrás. Don Macario lo vio bajar por el sendero hasta que desapareció entre los mezquites. Esa sensación de ser invisible se quedó pegada como una segunda piel. Tiene 3 hijos, pero la última vez que supo de ellos fue hace tanto que a veces duda que hayan existido. Salvador, el Mayo R. Se fue cuando tenía 19 años. Cruzó la frontera con un coyote que le cobró todo lo que la familia pudo juntar, vendiendo las únicas 3 vacas que tenían. Llamó una vez desde un teléfono público en California. La conexión era mala, su voz sonaba lejana, metálica. Dijo que había conseguido trabajo en los campos, que mandaba dinero pronto, que no se preocuparan. Nunca mandó nada, nunca volvió a llamar. Eulalia, la segunda, se fue a los 17 a trabajar de empleada doméstica en la Ciudad de México. Una prima lejana la llevó prometiendo que ganaría bien y podría estudiar por las noches. Mandó 2 cartas el primer año. En la segunda decía que había conocido a un muchacho que trabajaba de mecánico. Después de eso, el silencio fue absoluto. Don Macario y Felipa bajaron al pueblo cada mes durante 3 años, preguntando en correos. Nunca llegó nada más San Genaro. El más chico se fue a Veracruz cuando tenía 18. Dijo que iba a trabajar en las plataformas petroleras porque ahí pagaban en dólares. Felipa lloró toda la noche antes de que se fuera. Le preparó un morral con tortillas, frijoles y chile seco. Le puso una estampa de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo. Genaro se fue en un camión de redilas que pasaba cada 15 días. Prometió escribir cada semana. Escribió una sola vez. La carta llegó 4 meses después, arrugada y con manchas de humedad. Decía que todo estaba bien, pero que el trabajo era muy pesado. Eso fue lo último que supieron de él en Don Macario. No los culpa. Sabe que la vida en el rancho es morir en cámara lenta, sin futuro, sin oportunidades, sin nada más que tierra árida y hambre. Pero el abandono duele igual. Duele despertar cada día, sabiendo que tus hijos decidieron que ya no existes, que eligieron el olvido sobre el regreso, que para ellos eres un fantasma del pasado que es mejor no recordar. Durante 70 años, vivió sin tocar dinero real. De niño, trabajó en la milpa de su padre, que era mediero de un patrón que vivía en Oaxaca, y solo aparecía para cobrar su parte. Sembraban maíz, frijol y calabaza. Cuando llovía bien, comían bien. Cuando la lluvia no llegaba,
Pasaban meses comiendo tortillas con sal y chile. El dinero era algo abstracto que existía en el pueblo, en las manos de los comerciantes y los caciques. Ellos vivían del intercambio. Maíz por herramientas, trabajo por comida, favores por favores. La primera vez que sostuvo dinero en sus manos, tenía 13 años. Su padre lo mandó al pueblo a vender un guajolote que habían engordado durante 6 meses. Era tiempo de Navidad, y su madre necesitaba comprar medicinas, porque llevaba semanas tosiendo sangre. Don Macario caminó 5 horas con el animal amarrado de las patas, arrastrándolo cuando se cansaba, cargándolo en los hombros cuando el camino se ponía difícil. En el mercado, un hombre con sombrero de palma le ofreció 30 pesos por el guajolote. Don Macario aceptó sin regatear, porque no sabía cómo hacerlo. El hombre le dio 3 billetes arrugados. Eran los primeros billetes que tocaba. Se sentían importantes, peligrosos. Los guardó en el fondo del morral y corrió a la farmacia. El medicamento costaba 25 pesos. Le sobró 5. En el camino de regreso, se detuvo en un puesto donde vendían pan dulce. Nunca había probado pan dulce. Compró una concha por 2 pesos. La comió sentado en una piedra, saboreando cada mordida como si fuera lo último que fuera a comer en su vida. Cuando llegó al rancho, le dio el medicamento a su madre y los 3 pesos restantes a su padre. No mencionó los 2 pesos del pan. La culpa lo persiguió durante semanas. Su madre murió 3 meses después. El medicamento no sirvió de nada. Don Macario se preguntó durante años si esos 2 pesos hubieran marcado la diferencia. Si hubiera comprado más medicina en lugar de pan, tal vez su madre seguiría viva. Esa culpa nunca se fue. Conoció a Felipa cuando tenía 23 años. Ella tenía 17 y era hija del otro mediero del rancho. Se conocían de toda la vida, pero nunca se habían hablado de verdad, hasta que un día la encontró lavando ropa en el arroyo. Llevaba el vestido recogido hasta las rodillas, los pies descalzos metidos en el agua turbia. Cantaba una canción que don Macario no reconoció. Cuando lo vio, dejó de cantar. Se miraron en silencio. Algo cambió en ese momento. Algo que ninguno de los dos supo nombrar, pero que ambos sintieron en el pecho. Empezaron a encontrarse a escondidas, detrás de la capilla abandonada, en el monte, junto al arroyo. Hablaban de todo y de nada. Ella le contaba que soñaba con conocer el mar. Él le decía que algún día la llevaría. Ambos sabían que era mentira, pero la mentira se sentía mejor que la verdad. Se tomaban de las manos, se miraban. Se prometían cosas que nunca podrían cumplir. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia rápida en la capilla del rancho. No hubo fiesta grande porque no había dinero. Las 2 familias juntaron lo poco que tenían y mataron un puerco. Hicieron mola a alguien. Trajo una guitarra. Bailaron hasta el amanecer. Don Macario llevaba un pantalón prestado y una camisa que le quedaba grande. Felipa llevaba un vestido blanco que su madre cosió con retazos de sábanas viejas. No había flores. No había anillos. Pero se juraron amor eterno bajo un cielo lleno de estrellas. Esa noche durmieron en el jacal que don Macario había construido con sus propias manos en adobe en lámina en piso de tierra. Pero era suyo. Ahí comenzó todo. Ahí fueron felices de una manera que el dinero nunca hubiera podido comprar. Salvador nació 11 meses después del matrimonio. Felipa estuvo en labor durante 2 días completos. Don Macario esperaba afuera del jacal, caminando en círculos, fumando cigarros de hoja que le regaló un vecino. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Entró Felipa, estaba pálida, empapada en sudor, pero sonreía, cargaba al bebé envuelto en un trapo. Era tan pequeño que don Macario tuvo miedo de tocarlo, pero cuando lo cargó, supo que haría cualquier cosa por protegerlo. Eulalia nació 2 años después. Genaro, 3 años después de ella. El jacal se llenó de gritos, llantos
y risas. Felipa vivía exhausta, siempre con un niño en brazos y otro colgado de la falda. Don Macario trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Tenía que alimentar a 5 bocas con una tierra que cada año daba menos. Nunca tuvieron dinero real. Una vez al año don Macario bajaba al pueblo a vender algo. Un costal de frijol a un puerco, algunas gallinas. El dinero que recibía lo gastaba inmediatamente en sal, jabón, fósforos y medicinas. Nunca guardó nada. No había que guardar. El dinero entraba y salía de sus manos en cuestión de minutos, como agua escurriéndose entre los dedos. Los niños crecieron. Salvador ayudaba en la milpa desde los 7 años. Eulalia molía el maíz desde los 6. Genaro cuidaba las gallinas. Iban a la escuela del rancho cuando había maestro, que era 2 veces por semana, si tenían suerte. Aprendieron a leer, apenas lo suficiente para descifrar las letras AN, a sumar lo básico, pero la escuela era un lujo que no podían sostener. A los 12 años, todos dejaron de ir. Había que trabajar, había que comer. Don Macario quería que tuvieran una vida diferente, mejor y menos dura, pero no sabía cómo dársela. No había dinero para mandarlos a estudiar fuera. No había forma de no trabajar porque si no trabajaban, no comían. Era así de simple. Así de cruel. Cuando Salvador cumplió 19, anunció que se iba al norte. Don Macario intentó convencerlo de que se quedara. Le dijo que aquí tenía su tierra, su familia. Salvador lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Aquí no hay nada, papá. Solo pobreza allá. ¿Puedo hacer algo de mi vida? Don Macario no supo qué responder. Salvador tenía razón. Vendieron las 3 vacas que tenían para pagarle al coyote. Salvador se fue una madrugada con un morral y una promesa de regresar pronto. No, regresó. Nunca mandó dinero. Nunca volvió a llamar después de esa primera vez. Eulalia se fue 2 años después. Genaro al año siguiente. Cada partida fue una herida que nunca cerró. Felipa lloraba por las noches. Don Macario la abrazaba en silencio, porque no tenía palabras para consolarla. Los dos sabían que habían perdido a sus hijos. No a la muerte, que hubiera sido más fácil de aceptar. Los habían perdido al olvido. Se quedaron solos. El jacal, que antes estaba lleno de vida, se volvió un espacio vacío y silencioso. Seguían trabajando la milpa, aunque ya no necesitaban tanto maíz. Trabajaban porque era lo único que sabían hacer, porque detenerse significaba aceptar que todo había sido inútil. Felipa enfermó cuando tenía 61 años. Empezó con fiebre, que no bajaba. Luego vino el dolor de estómago. Luego dejó de poder comer. Don Macario la llevó al pueblo cargada en una mula, porque ella ya no podía caminar. El doctor del centro de salud la revisó rápido y le dijo que necesitaba ir al hospital de Oaxaca, que era grave, que necesitaba operarse. Don Macario vendió todo lo que tenía: las gallinas, a los chivos, las herramientas, el machete, que había sido de su padre. Juntó 4,000 pesos. No alcanzaba. El doctor le dijo que la operación costaba 20,000. Don Macario sintió que el mundo se derrumbaba 20,000 pesos. Nunca había visto ni 2,000 juntos. Pidió prestado. La gente del rancho no tenía. Fue con el presidente municipal. Le explicó la situación. El presidente le dijo que iba a ver qué podía hacer. Pasaron 3 semanas. Felipa empeoraba cada día. El presidente mandó decir que no había fondos disponibles, que lo sentía mucho. Don Macario mandó recados urgentes a sus 3 hijos, a través de el comisariado, a través de conocidos que tenían familiares en Estados Unidos y en la Ciudad de México. Los recados salieron, pero nunca llegó respuesta. A nadie contestó. Nadie vino. Felipa murió en el jacal. 3 semanas después, en su cama, con don Macario sosteniéndole la mano. Ella había dejado de hablar 2 días antes, pero sus ojos todavía decían cosas. Le decían que lo perdonaba, que había sido feliz, que no se quedara solo mucho tiempo. Cerró los ojos al atardecer. Don Macario se quedó ahí,
sosteniendo su mano fría, hasta que amaneció. No lloró. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo. Los vecinos lo ayudaron a enterrarla en el panteón del pueblo. Entre todos, pagaron el cajón más barato que había. Don Macario caminó detrás del cajón con las manos vacías. Sus hijos no vinieron. Nadie dijo unas palabras. El padre del pueblo rezó un rosario rápido y se fue porque tenía otro entierro. Don Macario se quedó junto a la tumba hasta que el sepulturero le dijo que tenía que irse. Caminó de regreso al rancho solo. 5 horas, caminando sin llorar, sin sentir vacío. Eso fue hace 9 años. Desde entonces, vive completamente solo. Es el último habitante de Piedra Blanca. Los otros ranchos cercanos también se vaciaron. La gente se fue muriendo o se fue yendo. Ahora solo quedan casas abandonadas, jacales derrumbados, corrales vacíos. Don Macario es el último testigo de un mundo que está desapareciendo. Hace 3 meses, el hijo del comisariado volvió a subir. Traía un papel del gobierno. Le explicó que don Macario tenía derecho a un apoyo para adultos mayores. 1,200 pesos cada 2 meses. Solo tenía que bajar al pueblo a cobrarlo. Don Macario miró el papel sin entender las letras. Le preguntó al muchacho para qué necesitaba dinero a estas alturas. El muchacho se encogió de hombros y se fue. Don Macario no ha ido a cobrar. El pueblo está a 5 horas caminando y sus rodillas apenas lo sostienen. Además, ¿para qué a 70 años? Viviendo sin dinero, no va a empezar ahora. Lo que necesita no se compra. Necesita que alguien diga su nombre, que alguien se siente con él a tomar café, que sus hijos regresen, aunque sea un día, que le digan papá una vez más. Eso necesita, y eso no está en venta. Esta mañana se levantó más temprano de lo normal. Soñó con Felipa. Estaba joven, con el vestido que usó el día que se casaron. Lo llamaba desde lejos. Macario, ven, ya es hora. Él intentaba alcanzarla, pero sus piernas no respondían. Ella se alejaba entre el monte hasta desaparecer. Despertó con el corazón agitado y un miedo que no había sentido antes. No miedo a morir. Miedo a morir solo Anna. Que nadie se entere. A que lo encuentren semanas después. Comido por los animales, olvidado por todos. Pero se levantó igual. Hizo café igual. Se sentó bajo el encino igual. El sol salía rojo sobre las montañas. El cielo estaba limpio. Pensó en su vida. 70 años trabajando. 70 años sin tocar dinero de verdad. Sin tener nada y para que un jacal cayéndose. Yunue Mirupaseka. 3 hijos perdidos. Una esposa muerta. Soledad absoluta. Pero también pensó en los momentos buenos, en las mañanas despertando junto a Felipa, en su calor, en su olor a tortillas y humo de leña, en las risas de sus hijos, cuando eran pequeños, en Salvador, corriendo por la milpa, persiguiendo chapulines, en Eulalia, cantando mientras molía el maíz, en Genaro durmiendo en su regazo, en las noches de lluvia bajo el techo de lámina, abrazados, escuchando el agua caer, en todo lo que tuvo, sin tener dinero, en todo lo que vivió, sin comprar nada. El dinero nunca estuvo en sus manos más de unos minutos, pero la vida sí. La vida con todo su dolor, y su dureza, y su injusticia, pero también con sus momentos de amor, con su dignidad, con su trabajo honesto. Crió a sus hijos lo mejor que pudo. Amó a su mujer hasta el último día. Trabajó la tierra hasta que ya no pudo más. Nunca le debió nada a nadie. Nunca robó. Nunca mintió. Vivió como pudo. Con lo poco que tuvo, se levanta despacio. Le duele todo. El cuerpo entero es un recordatorio de los 70 años de trabajo. Camina hasta donde sembró maíz. Este año, un pedazo pequeño, apenas para él. Se arrodilla con dificultad. Toca la tierra. Está seca. Agrieta cansada. Como él agarra un puño y lo aprieta.
Siente los granos de tierra entre los dedos, esta tierra que nunca fue suya, legalmente, pero que trabajó toda su vida. Esta tierra que lo alimentó, que alimentó a su familia. Esta tierra que al final se lo va a recibir. Se queda ahí un largo rato, han arrodillado, han mirando la tierra, pensando en su padre que trabajó esta misma tierra, en su abuelo, antes que él, en todos los que vinieron antes, todos muertos, han todos olvidados, todos convertidos en polvo. El pronto, también, pronto será tierra nada han. Pero mientras tanto, todavía está aquí, todavía respira todavía siente. Se levanta con esfuerzo, regresa al encino, se sientan, cierra los ojos, el sol le calienta la cara, escucha el viento entre las ramas, escucha un pájaro a lo lejos, escucha su propia respiración lenta, cansada, pero ahí está, y entiende algo que nunca había entendido del todo, que tal vez nunca se trató del dinero, que tal vez lo importante siempre fue otra cosa, haber existido, haber amado, haber sido amado, haber trabajado con dignidad, aunque nadie lo recuerde, aunque sus hijos nunca regresen, aunque muera solo en él estuvo, aquí en él vivió, y nadie puede quitarle eso, ni el tiempo, ni la muerte, ni el olvido. Abre los ojos, el cielo está azul e infinito, don Macario. Sonríe, una sonrisa pequeña y cansada. Pero sonrisa al fin. Mañana se levantará otra vez. Tomará café otra vez. Se sentará aquí otra vez. Y estará bien a no bien como la gente con dinero bien, a su manera. La manera de un hombre que vivió 70 años, sin tener nada, pero que lo tuvo todo en amor, familia, dignidad, trabajo honesto. Y eso, al final, es más que suficiente, porque el dinero va y viene. Pasa por las manos sin quedarse. Se gasta, se pierde. Se olvidan, lo que se queda es lo otro. A los recuerdos, el amor que diste, las manos que sostuviste, los hijos que criaste, aunque se fueron, la mujer que amaste, aunque murió, la tierra que trabajaste, aunque nunca fue tuya. Eso se queda. Eso eres. Eso es lo que importa. Y don Macario, a sus 70 años exactos, finalmente lo entiende.